comenzamos hablando de la Corte Suprema, que tiene en su poder más de 20.000 interceptaciones de llamadas con las que evidenciaría cómo es la compra de votos en La Guajira. Los audios están poniendo en evidencia al hoy embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, con los cuales le compulsa copias ante el alto tribunal. Esta es una noticia en desarrollo que ampliaremos más adelante. Por otro lado, desde la Defensoría del Pueblo advierten que Buenaventura está en medio de 3 grandes escenarios de riesgo por acciones de grupos armados y estructuras criminales. Estos conflictos estarían relacionados con el control del territorio tanto urbano como rural. La historia la tiene Estefanía Toledo. Desde la Defensoría del Pueblo advierten que la crisis que se vive en Buenaventura no solo se debe al control territorial en el sector urbano, sino que es una combinación de diferentes disputas históricas en el distrito. El defensor del pueblo, Carlos Camargo. Están las disputas entre los chotas y los espartanos y quienes ostentan el poder criminal en la ciudad en la última década. El segundo conflicto se presenta en la zona del Bajo Calima. Allí el ELN y el Clan del Golfo se disputan el territorio. Y la tercera situación ocurre en la zona rural de los consejos comunitarios del río Yurumangui, Anchicayá, Rapazo, Cajambre y Mallorquín. Allí están enfrentados el ELN y el Frente Jaime Martínez, y ahora también la segunda Marquetalia de las disidencias de la FARC. El llamado urgente que hace desde la Defensoría, tanto a autoridades nacionales como a departamentales, es a tomar medidas que perduren en el tiempo y así mitigar el riesgo evidente de vulneraciones a los derechos de la población civil. Y tras la difícil situación de orden público que atraviesa el país por cuenta de la acción de grupos armados ilegales, la Federación Nacional de Departamentos emitió un duro pronunciamiento contra la política de paz total del presidente Gustavo Petro. Angie Camacho. 32 gobernadores del país, a través de un comunicado, le hicieron un duro llamado al gobierno nacional. Aseguran que las sangrientas horas que han vivido los colombianos reafirman el clamor y el llamado que han advertido durante meses los mandatarios. Asegura la misiva que mientras el país pide presencia y contundencia de las fuerzas militares, los grupos ilegales se burlan de la intención de paz y le piden al presidente Gustavo Petro actúe frente a este tipo de situaciones. Enumeran en la carta decenas de hechos violentos ocurridos en las últimas horas, como masacres, extorsiones, asesinatos a policías por parte de francotiradores, artefactos explosivos, banderas alusivas a grupos armados ilegal, entre una decena. Y en la carta, abro comillas, aseguran: ¿hasta cuándo el silencio y la permisividad? ¿Cuánto más va a ceder el país? ¿Cómo tenemos que entender la paz en medio de la barbarie y el clamor? Y finalizan la carta advirtiendo que de cara a las elecciones que se avecinan, el panorama no parece mejorar. Angie, gracias. Y la Universidad Nacional de Medellín se declaró en luto en homenaje al estudiante de Ingeniería Física de 22 años que murió hoy en medio de la explosión que ocurrió en uno de los laboratorios del bloque 58 de ese plantel y que dejó a otras 2 personas lesionadas. Julián Vázquez, ya se conoce la identidad de la víctima. Buenas noches. Como Juan Pablo Rengifo, de 22 años, fue identificado el estudiante de último semestre de Ingeniería Física de la Universidad Nacional que perdió la vida en medio de la explosión que ocurrió en uno de los laboratorios del bloque 58 de la sede El Volador y que al parecer habría sido originada por el derrame de sustancias químicas peligrosas. A través de un comunicado, la universidad, que se declaró en luto, confirmó que el joven pertenecía al grupo estudiantil de cohetería experimental y que aspiraba a participar en un evento internacional en Sao Paulo, Brasil. En los hechos que son materia de investigación, otros 2 estudiantes sufrieron lesiones, pero fueron atendidos en la universidad, pues no revestían gravedad. Gracias, Julián. Y desde el Ministerio de Salud aseguran que se seguirá adelante con el trámite de la reforma a la salud en el Congreso. Esto a pesar de que el mismo presidente anunciara el inicio de la implementación del proyecto de ley, que aún le faltan 3 debates. Ana María Celis. El viceministro de Salud Pública, Jaime Urrego, aseguró que aún quedan 3 debates por atravesar en las próximas semanas